Seguimos en Conexión B Análisis, entrevista. Es hora de ir a nuestro campo innovador con el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxla. Paco, adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, y a nuestros amigos de Conexión B. Mañana se celebra el Día de la Tierra y hoy pues lo vamos a dedicar a unos pequeños ciudadanos o pobladores de los pastizales. Se llaman escarabajos estercoleros o también llamados rodacacas o peloteros. Bueno, pues el hato ganadero veracruzano destaca como el principal productor de ganado bovino, casi un 12% de la producción nacional, con 4.5 millones de cabezas que pastorean una gran superficie de 2.5 millones de hectáreas. Esto representa el 35% del total de las praderas del país. Los bovinos, vacas, toros, becerros, como los conocemos, pues consumen forraje y pues de alguna manera cierran pues este ciclo del crecimiento de las plantas que antes de que pues, se mueran, pues el ganado la consume, el pasto, y esto promueve que nuevamente salga otra vez el forraje o el follaje mediante la fotosíntesis que captura este dióxido de carbono. Acuérdense que esta función la hacen las plantas y lo intercambian por oxígeno. Pero también pues, todos sabemos que todo lo que comen las vacas pues tiene que salir y pues tienen que hacer la defecación y de alguna manera aportan materia orgánica al suelo que también lo toman las plantas siempre y cuando se mineralizan. En tal sentido, precisamente el aumento de un 1% en la materia orgánica en estos pastizales pueden representar la captura de 17 toneladas de carbono, lo cual representaría el secuestro de 32 toneladas de dióxido de carbono atmosférico del aire, y eso pues de alguna manera ayuda, pero eso es en el caso de la materia orgánica. Pero vamos a platicar de hacer unas cuentas. Por ejemplo, una cabeza de ganado de más o menos de 350 kilos consume 25 o 35 kilos de pasto, dependiendo del tamaño, pero pues va a defecar más o menos como 12 boñigas o plastas de estiércol, para que nos entienda la gente. Y estas plastas que vemos pues de estiércol en los pastizales llegan a pesar más o menos 3 kilos, y esto lo hace cada vaca al día. Estos son 36 kilos al día. A 10 días se convierten en 360 kilos de estas plastas, y en un mes más de una tonelada. Y si le sumamos todo el año, va a ser 10 toneladas de estiércol que defectan y que lo hace una vaca o un toro más o menos de 350 kilos. Ahora, si en un rancho hay 100 vacas, pues imagínense, en 3 meses serían 300 toneladas de estiércol, que este estiércol, si no se retira o se desintegra, la superficie del pastizal pues queda cubierto y es bastante grande, ya que cada plasta o boñiga cubre 30 centímetros de diámetro, pero si son 12, pues van a ocupar más o menos un metro. Y si hay 100 vacas, pues cubrirían casi 100 metros cuadrados. En 10 días serían 1,000 metros cuadrados. En un mes, 3,000 metros cuadrados. Y en 3 meses casi cubrirían una hectárea de pasto si esto no se desintegra. Además, el pasto que se encuentra alrededor, pues tú, Jorge, ya sabes, pues también lo quema el estiércol, pues, y el ganado no lo come. Entonces, aparte de lo que tapa el estiércol, pues es alrededor de el pasto, y eso representa hasta a veces 12 veces mayor del área, lo que nos puede pensar, o haciendo cuentas, que en ese mismo rancho con 100 vacas, pues la pérdida de pasto podría ser de 6 hectáreas en lugar de 1. Esto de hacer cuentas nos da la idea de la magnitud del problema cuando el estiércol no se desintegra o se pierde de alguna manera, Jorge. Es correcto, Paco. Y ante esto, ¿qué hacer? Es decir, eh, muchas veces uno piensa que incluso este estiércol, y no sé si es mito o realidad o alguna de algo hay de cierto, pero que este estiércol a la vez, luego cuando se vuelve a reincorporar al suelo, pues es un tipo de abono natural, pero no sé qué tanto sea el mito o realidad esto, Paco. Bueno, el contenido
nutrimental, lo vamos a decir, de los nutrientes que tiene el estiércol, pues va a depender del tipo de alimento, de pasto y todo eso que se le da al ganado. Pero bueno, partiendo del problema que, que se presenta a raíz de pues de que las vacas pues, comen y tienen que defecar, pues también puede haber un beneficio como el que tú dices de mejoramiento del suelo, pero para esto necesitamos la intervención de alguien. Y bueno, de forma natural, el estiércol desaparece a veces de los pastizales gracias al servicio ambiental que brindan los escarabajos estercoleros o rodacacas o peloteros, así les dicen, quienes se encargan de enterrar esta materia orgánica para alimentarse y reproducirse. Fíjate que al enterrar el estiércol, destruyen los huevos y larvas de moscas, otros parásitos y hasta bacterias nocivas para el ganado y para el hombre. Estos escarabajos remueven gran cantidad de tierra subsuelo, con lo que también ayudan a la permeabilidad, a la aireación del suelo, mejorando así la calidad física del mismo. Pero también fertilizan al suelo, pues al llevar este estiércol a bueno, subsuelo, empieza a generarse un poco de nitrógeno y algunos minerales que vengan contenidos ahí en el estiércol. Obviamente no es una gran cantidad de nutrientes, a veces hay que fertilizar los pastizales más si son de corte. Esta acción de estos escarabajos contribuyen a reducir la emisión de gas metano que se va a la atmósfera y esto pues de alguna manera contribuye al medio ambiente. Pero el asunto está así, Jorge, cuando no hay escarabajos suficientes en los pastizales, se acumula tanto estiércol que la pradera a veces es abandonada porque no es productiva. Esto representa grandes pérdidas económicas para los ganaderos que tienen que gastar para eliminar el estiércol del pastizal, o sea, hay que retirarlo, hay que comprar insecticidas y desparasitantes, así como fertilizar y remover la tierra de sus potreros, o sea, hay que hacer labores de maquinaria. Esto, a raíz de lo que estuve investigando, en Australia se presentó un problema fuerte allá en los años 60, cuando pues no había escarabajos en los pastizales y el estiércol cubrió tanto de que podríamos ubicarlo como si se hubiera llenado todo el estado de Tlaxcala o de Nayarit lleno de estiércol allá en Australia. Y el gobierno y los ganaderos tuvieron que invertir 30 millones de dólares en un año durante 15 años que duró el proyecto de introducción de escarabajos de otros países del mundo para volver a hacer productivos sus pastizales y su ganadería. Por cierto, el campo Cotaste hace unos años estuvo colaborando con el gobierno de Australia precisamente para este problema y otros más que tenían por allá. Bueno, la cantidad del estiércol enterrado por los escarabajos estercoleros depende del tamaño de este insecto, pero bueno, pues pueden enterrar en una noche 500 gramos y bueno, eso de alguna manera va a contribuir a reducir esta presencia. Entre más escarabajos haya en el pastizal, pues más rápido va a ser que se desaparezca y se desintegren pues todas esas plastas de estiércol. Estos escarabajos al mismo tiempo que entierran el estiércol, también remueven tierra, como ya lo había mencionado, y las larvas de estos adultos se alimentan exclusivamente de estas heces del ganado, convirtiendo a los escarabajos en insectos netamente benéficos. Ahora, Jorge, las prácticas del uso excesivo de desparasitantes en el ganado o la aplicación a veces accidental de insecticidas en los pastizales, porque a veces hay caña o cultivos que requieren de la aplicación de algunos insecticidas, afectan precisamente la cantidad de escarabajos. Y bueno, me di la tarea esta semana de consultar a administradores de ranchos que tienen bastante ganado y a médicos veterinarios que andan asesorando a varios ganaderos aquí en la región de la zona centro y la cuenca del Papaloapan. Y pues sí, me han dicho que ha descendido la población de esta fauna benéfica, que son precisamente estos escarabajos peloteros. Pues qué interesante está el tema, Paco. Qué interesante conocer este hecho y sobre todo, pues saber qué se puede hacer. Si no hay escarabajos, pues, de la producción se va al cielo. El costo, pues. Así es, así es. Pues esto es con motivo de que, bueno, hay que contribuir al medio ambiente, a la tierra, pero también hay que hacerlo con un sentido productivo y bueno, sí hay mecanismos
A su vez, hay formas de llevar una ganadería sostenible, aumentando estos insectos o escarabajos estercoleros que son recicladores y que contribuyen a la reducción de los gases de efecto invernadero del planeta. Buenas agrotardes. Muy bien, Paco, pues muy interesante, como ya lo comenté, el tema. Muchísimas gracias, como cada viernes. Vamos a estar contigo el próximo, por supuesto. Muchas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP, del campo experimental Cotaxla en nuestro campo innovador. Vámonos al corte, regresamos.